Muchas gracias, Marco, y esto es Punto Medio en el horario estelar de Canal N. Soy Emil Cayó. Históricamente las revoluciones están muy asociadas al tema de los impuestos. Le voy a hacer la pregunta de frente a uno de mis invitados. ¿La inestabilidad social que vivimos hoy en el Perú es en parte causada por la situación tributaria? Tenemos a Jorge Bravo Cucci, tributarista y profesor en Derecho Tributario. Le hago la pregunta de frente. Vamos de saque. Sí, claro que sí. Siempre los temas tributarios están vinculados pues a revoluciones, ¿no? Eso es absolutamente claro, ¿no? Definitivamente la situación política por la que atravesamos tiene un punto de contacto con la tributación, pero curiosamente en este caso es con la no tributación, ¿no? Con la gran informalidad que atraviesa nuestro país, ¿no? Sí. César Luna Victoria, abogado tributarista, muy buenas noches. Lo veo riéndose. Sí, porque hay dos palabras, no tributación, efectivamente. Yo creo que uno de los temas cruciales de estos tiempos es que hay una economía informal y hay una economía criminal que están ganando espacio, ¿no? La economía criminal es, claro, típicamente el narcotráfico, pero ahora es explotación de oro ilegal en la selva, tala ilegal y trata de personas. Más el narcotráfico. El contrato quedó un poquito retrasado. Y eso, más la economía informal que ocupa el 80% de la población, o sea, son cifras para asustar a cualquiera. Entonces, si algo tiene que ver la tributación, es como lo dijo Jorge, es la no tributación, es esta economía marginal de la economía formal. Y eso eventualmente tiene un punto eso revienta, eso no puede ser sostenible en el tiempo, no puedes tener una economía que va constantemente creciendo hacia la informalidad, donde tienes un montón de gente que está pagando todo por este 20% que paga y este 80% que no paga. ¿Cuándo es que revienta la situación desde el punto de vista tributario? Bueno, a los ingleses les estalló el impuesto del té, o sea que históricamente hay... En Estados Unidos, claro. En Estados Unidos, o sea, en todo caso... El hito histórico, ¿no?, que empieza la revolución para la independencia americana es precisamente el impuesto del té. Pero yo creo que en nosotros hay muchos componentes. Yo no le pondría énfasis, en la tributación no va a ser determinante en la explosión. Mejor dicho, la tributación yo diría que es la punta más externa, es el iceberg de problemas mucho más estructurales, ¿no? ¿Está de acuerdo? Sí, sin duda alguna, ¿no? Y sin embargo, este debe ser un momento también para hacer un diagnóstico, ¿no? Porque como país nosotros necesitamos de recursos para poder funcionar, ¿no? Para poder brindar seguridad, salud, educación, que es un tema clave, ¿no? Y sin tributos, sin recursos tributarios, pues esto se vuelve quimérico, ¿no? El Perú tiene, como ya lo hemos un poco adelantado todos y creo que se entiende, ¿no?, una economía informal, pero de niveles épicos, ¿no? Hablando de los recursos que usted dice que se necesitan, el 8 de febrero el Tribunal Constitucional dio un fallo en donde la SUNAT, el Tribunal Fiscal, está prohibida aplicar intereses moratorios tras el vencimiento del plazo legal, lo cual la SUNAT dice que nos va a dejar en un hoyo de 12.000 millones de soles, perjudicando directamente a la población. ¿Cómo se ve una situación, un caso como este dentro de justamente el impacto social? Hay un tema que no ha sido tratado en este tema, o sea, dice, ¿por qué el tema de los intereses preocupa? O sea, para no entrar en los temas exclusivamente técnicos. ¿Por qué preocupa? Porque al final del día la deuda es 3 o 4 veces lo que era la deuda inicial. Porque si no fuera 3 o 4 veces, no habría problema. O sea, lo que nos llama escándalo es cómo una deuda tributaria, ¿no?, se multiplica por 3 o 4 veces. Se dice, hay algo que está mal. Y claro, lo primero que aparece es, oye, los procesos se demoran un montón, me cobran intereses, entonces cortemos por lo sano. Es cuando se vence el plazo para que se resuelva, el plazo excedente, el tiempo excedente, ese ya no genera intereses. Y creemos que por ahí hemos resuelto el problema. Cuando el problema, yo diría, Jorge, de repente tú tienes algo para complementar, pero mi idea es que el tributo nace ya con una sobredosis con la multa. Sí, y efectivamente hay espacio para hacer un diagnóstico, creo yo, ¿no? Porque estos intereses moratorios
que se generan por demoras en la resolución de controversias son la fiebre de una enfermedad que tenemos que descubrir cuál es, ¿no? Porque el problema no es la fiebre, o sea, la cantidad de intereses que el Estado en este caso estaría dejando de cobrar, sino la causa en sí podría ser que el sistema tributario que nosotros tenemos actualmente ya cumplió su ciclo y en todo caso no es aparente para la realidad peruana, ¿no? Hablábamos un poco al comenzar este programa de las revoluciones, ¿no? Y el impuesto a la renta, como el que tenemos nosotros hoy acá en el Perú, es básicamente el impuesto de los ingleses. O sea, es un impuesto de 1776. Vino acá en el siglo XX, pero es un impuesto que está pues concebido para realidades en las cuales los seres humanos viajaban en barcos, ¿no? Yo ahí tengo otro comentario sobre... pero déjame regresar un poco a la pregunta de los intereses, ¿ya? O sea, es cuando un contribuyente tiene un reparo tributario, debe 100, pero inmediatamente le aplican una multa de 150. Claro, tú no pagaste, entonces te voy a poner una multa. Una multa. Entonces, mi base ya no es 100, es 150. Y sobre ese 150 aplico intereses que suelen ser 2 o 3 veces lo del mercado. ¿No? Ese doble efecto de que mi base se incremente en 50% y que aplico intereses que son 2 o 3 veces lo del mercado, genera esa explosión. Eso tiene un nombre, es confiscatorio. Y la Constitución prohíbe el tema confiscatorio. Entonces yo creería que en esta circunstancia donde la deuda tributaria explota, hay en el fondo un tema inconstitucional por la confiscación. ¿Usted está de acuerdo con el fallo del tribunal? No, ahí entremos en otro tema, porque este tema no lo ha tratado el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional ha dicho un tema más, digamos, más epidérmico. No ha dicho, oye, no se pueden cobrar intereses por encima del vencimiento del plazo legal. Y ahí podemos entrar en un montón de detalles. No habría problema si la tasa... Porque ¿qué cosa es el interés? El interés es actualizar el valor de algo. Y eso es lógico. O sea, cualquier deuda tiene que ser actualizada en el transcurso del tiempo. Más ahora que tenemos una inflación que los viejos sí sabemos, pero que los jóvenes no. Entonces, nosotros sabemos algunas cosas también. Ya, el interés es una manera de actualizar el valor del dinero. Pero una cosa es actualizar el valor del dinero y otra es cobrarte 2, 3, 4 veces la deuda. Ese múltiplo lo convierte en confiscatorio. Regresando un poco al punto que tocó Jorge, el régimen tributario en el país y qué tan desactualizado o actualizado puede estar. ¿Qué tan desactualizado está? Digamos, partimos de la premisa de que está desactualizado. ¿Por qué? Está desactualizado porque su concepción es antigua, es antes de la existencia de la economía digital, ¿no? Pongo un ejemplo, ¿ya? Yo creo que con ejemplos nos vamos a entender. Hoy existen, los jóvenes fundamentalmente son nómadas digitales, ¿no? En la pandemia ha pasado mucho esto, ¿no? Gente que se ha ido, chicos, ¿no? Que se han ido a otros países y trabajan a través del teletrabajo. Un ejemplo, ¿ya? Una persona, un chico que trabaja para una empresa peruana, pero no vive en el Perú. Trabaja en España. ¿Ya? Teletrabaja en España y la empresa peruana le hace los pagos por este trabajo. Ustedes saben que de acuerdo a la ley del impuesto a la renta, ¿esa no es una renta de fuente peruana? No, claro, porque está en otro país, ¿no es cierto? Claro, pero sin embargo, el criterio de conexión, como en otros países, debería estar dado por justamente el uso o el aprovechamiento de ese servicio en el territorio peruano, ¿no? Eso es un ejemplo, ¿no? Ahora, ¿cuál es la manera de actualizarse y cuál es el mejor ejemplo de un país que tiene una tributación más acorde a la realidad peruana? Y a ver, la tributación no hace la economía hace la tributación, ¿no? Aunque si bien hay un impacto positivo en la tributación, en la economía, ejemplo, la agroexportación sin los incentivos fiscales y sin la inversión pública en irrigaciones no hubiera prosperado como ha prosperado. O sea, sí hay circunstancias en las que la tributación tiene un impacto, pero por lo general es la economía la que genera la tributación. Y lo que nosotros tenemos es una economía perversa y monstruosa, o sea, monstruosa en el sentido que no es armónica, porque ¿cuáles son los motores de nuestra economía? Puro enclave de exportación, minería, agroexportación, algo de harina y pescado, ¿no? A la interna, ¿qué cosa tenemos? Servicios financieros, comercio y turismo. Y esa es la economía. Pero, a ver,
¿cuánta gente trabaja fuera de estos sectores? ¿Cuánto transporte hay informal? ¿Cuánto servicio hay informal? ¿Cuánta minería hay informal? También, pero fíjese que tras la pandemia, el 80% de la población trabaja en temas informales. Entonces yo creo que ahí hay un tema, claro, Jorge nos pone las luces en tributaciones modernas como la tributación digital y todos los problemas que eso trae. ¿Ya? Después, también somos colonia digital, somos colonia digital nosotros en materia tributaria, pero yo creo que hablar de la tributación es primero, oye, ¿de qué economía estamos hablando para ver qué tributación le corresponde a esa economía? La economía moderna del Perú está sobretributada. Pero está sobretributada al punto de que separa a un grupo de personas que no tributan, no pagan. Bueno, a ver, quienes pagan y no pagan es otro tema. ¿Ya? Y dejemos de lado un poco el tema de la ilusión. Uy, mi madre. Ya, nada, que venga la producción. Ya, esto es parte del entusiasmo. Es parte del entusiasmo, aquí hay energía. Esto es en vivo en Canal N. Ya, pero, a ver, dejemos de lado un poco la ilusión o la evasión tributaria. Pensemos nosotros en la tributación formal, ¿no? La tributación formal ahí está funcionando, ¿no? Gran parte de la tributación del Perú hace varias décadas, la economía está sustentada por la tributación formal. ¿Ya? Claro. ¿Cómo se genera la tributación informal? Bueno, y ahí tendríamos que remontarnos un poco, si me permiten, es a la época de las migraciones por el terrorismo. ¿No? Es una los 90s, un poquito antes, 70s, finales de los 70, que no había terrorismo todavía, pero toda la década del 80. ¿Qué cosa hubo? Década del 70, reforma agraria. La reforma agraria, con todas sus ventajas sociopolíticas que tuvo, fue un desastre económico. Eso generó una migración a la ciudad. ¿Podríamos considerar ese punto, y sé que vamos a ir, como una especie de revolución? Porque fue una revolución desde el punto de vista estructural del país. Pero habría que ver cómo definimos nosotros revolución o no, ¿ya? Porque a veces uno tema, pero sí creo que hubo un cambio ideológico y sí hubo un cambio de estructura productiva, claro. Sin duda. No, la reforma agraria significó un cambio de estructura de propiedad de la tierra en el campo. Y eso, si lo queremos llamar revolución, bueno, eso generó una migración del campo a la ciudad. En la década de los 80 lo que hubo fue una migración forzada por terrorismo. Y el Estado se empobreció por el tema de la inflación y fue incapaz de atender a esa gente. Esa gente creció al margen del Estado. Y al crecer al margen del Estado, dice, ¿por qué voy a pagar impuestos a un Estado que no me dio nada? Y eso ha devenido perversamente ahora en otra frase, porque voy a respetar las leyes de un Estado que tampoco me ha dado nada. Y esa va mi siguiente pregunta. ¿En el Perú de hoy pagar impuestos es tonto? No, para nada, ¿no? Pagar impuestos es definitivamente el precio de vivir en civilización. Es lo que dijo claro. Churchill o un político. Stuart Mill. ¿No? John Stuart Mill. Sí. Claro. Entonces, en realidad lo que tenemos que entender es que pagar tributos es el precio, pues, por vivir, por tener salud, por tener un país digno, ¿no? Pero no tenemos un país digno dentro de esas categorías. Pero es un círculo vicioso, ¿ya? O sea, nosotros no podemos interrumpir la cadena de pagos porque hay un sistema que es ineficiente, ¿no? Entonces, lo que hay que ver es ese diagnóstico del que yo hablaba, es mirarnos internamente, ¿no? Yo no copiaría, por ejemplo, esquemas que le han funcionado a España, porque España es un país distinto, ni siquiera me iría a Chile, ¿no? Que es un país también distinto, donde, por ejemplo, el 80% de la economía chilena es más bien formal. O sea, nosotros somos el doble opuesto, ¿no? Entonces, ¿Y por qué, entremos en ese ejemplo, porque quizás ellos también pasaron por un proceso de revolución en el cual ellos tenían un desorden tributario previo a la revolución de Pinochet y que ahora están en un orden un poco más claro. Y mucha gente dice que deberíamos ser como Chile en el sentido hasta tributario. Sí, pero lo que pasa es que nosotros somos diferentes, ¿no? O sea, yo creo que cometemos un error si queremos compararnos y comenzar a construir nuestras soluciones mirando a terceros. Las soluciones las tenemos que nosotros construir sobre nosotros mismos, ¿no? Para comenzar, tenemos un grupo de contribuyentes que tributan. Yo creo y coincido justamente con lo que dice César, es que están sobretributados.
hay una serie de mitos por ejemplo, se reverberan, ¿no? Se dice, la minería no paga tributos. No, ¿cómo que no? Se pagan más del 30% de la recaudación tributaria, ¿no? Entonces, la SUNAT no les cobra tributos a la gran empresa. Es falso. O sea, sí, que sí cobran, ¿no? Pero sin embargo, ahora la gran reacción a este fallo del Tribunal Constitucional es decir de que la gran empresa le están dejando ir y no tiene que pagar. Bueno, pero eso forma parte de la posverdad. Hay mucho de marketing político, hay mucho de ideología y hay mucho de jalar para su agua por molino. Y eso va tanto para el comunicado de la SUNAT como para el comunicado de Confiepa. O sea, ahí cada uno ha agarrado agua para su molino. Pero quisiera regresar un poco al ejemplo que le dijiste, por qué Chile es distinto a Perú en materia tributaria. Y el ejemplo que pongo es el hockey. Hay hockey sobre hielo y hay hockey sobre césped. Correcto. Pues. Las reglas es una pelotita que tienes que meter al arco, con un bastón, igualito. Pero las canchas son distintas. El jugador que es hábil sobre hielo no es hábil sobre pasto. Tú no puedes establecer una estrategia para jugar hockey sobre hielo con estrategia para jugar hockey sobre pasto. Y estamos hablando del mismo deporte, claro, sobre escenarios distintos. Bueno, primero. Y con otro equipamiento, además, porque el hockey en jardín es una pelotita, el otro es un puck, uno tiene casco, el otro no. Sí, uno tiene cuchilla para deslizarse sobre el hielo, el otro tiene chimpunes. ¿Estamos jugando hockey sobre hielo en el jardín? A ver, no, yo creo que tenemos que darnos cuenta del jardín que tenemos y no mirar otras economías que son más de hielo. Entonces, lo primero que quisiera llamar la atención es en Chile. Chile es una franja angostísima de terreno entre los Andes y el mar. Es un territorio totalmente integrado. Nosotros tenemos un territorio, para empezar, totalmente desintegrado. Segundo, a nivel de población y a nivel de área geográfica, la actividad más importante, no digo en producción, no digo en PBI, sino en extensión territorial y en ocupación de gente, es la microagricultura andina. Y no contribuye, bueno, y es la que nos alimenta, claro, ya, pero esa economía es absolutamente informal en el sentido de que no está integrada a los circuitos formales. No tiene acceso a financiamiento, no tiene acceso a comercialización y sin duda no tributa. Entonces, ¿cómo hacemos creo que la pregunta se vuelve ¿cómo hacemos para integrar esa parte, que además es una parte no tan solo importante, sino milenaria, ¿no? O sea, tal cual, es milenaria. Y en efecto, coincido con lo que dices y con tu ejemplo, ¿no? Que describe perfectamente la situación, digamos, diversa, ¿no? Entre dos países cercanos. Y lo que definitivamente yo creo es que no todo pasa por lo tributario, ¿no? Ese es el gran error que hemos cometido desde hace 30 o 40 años, ¿no? Y es intentar hacer reformas tributarias que son básicamente parches a situaciones que merecen una atención mucho más compleja, ¿no? Para comenzar, ¿no? Si nos vamos a dedicar a mirar solo lo tributario, no puede ser exitoso un modelo en el que a gente que es milenariamente informal, tú le exijas impuestos absolutamente formales. Porque lo que va a pasar es que esas personas que no están acostumbradas a ser formales van a cometer errores, no van a interpretar correctamente las normas y en consecuencia vienen los procesos, las sanciones y las deudas que luego efectivamente terminan con estos intereses moratorios altísimos. Dicho sea de paso, el tema de los intereses moratorios no es solo de las grandes empresas, ¿no? Es más, el primer caso de estas sentencias, pues son varias, es de una persona natural. Claro. Sí, es una deuda de 4 reales. Claro. Bueno, 4 reales en términos de magnitud, ¿no? Claro. Ella sentó el precedente. Claro. Entonces, dentro de este espacio en el cual tú tienes una situación de una tributación que no es acorde a la realidad social del país, podemos decir de que el régimen tributario no es óptimo, como decirlo menos. No es óptimo para nada. O sea, es realmente, si hay un adjetivo, demencial, ¿ya? ¿Por qué razón? Porque no tiene ningún sentido que a empresarios pequeños, son el 95% de las empresas peruanas, ¿ah? Ojo, son micro y pequeña empresa, les creemos un abanico de 4 regímenes tributarios, no 3.
no 2, sino 4, ¿no? El régimen general, el REMIPE, el RES y el RUR. O sea, es una locura y espero que no creen un quinto, ¿no? Pero eso se da por una serie de parches en el tiempo, ¿no es cierto? Nace uno, después nace el otro, después nace el otro y se generan esos espacios de indecisión y de decir, sabes que ya no voy a participar. Yo creo que pésimas lecturas, porque nosotros teníamos antes del sistema actual 3 regímenes, que ya era mucho, ¿no? Y la solución fue crear un cuarto. Sí. Es terrible. Mira, Jorge planteó un concepto que dijo, oye, no todo se resuelve con la tributación. Y es que la tributación tiene, diremos, 2 idiomas. Nosotros pensamos en el idioma de la hacienda, o sea, es de recaudación. Yo cobro para financiar el presupuesto. Pero la tributación forma parte de la política económica. Así es. Y ahí estamos hablando de economía. Entonces la tributación es un instrumento para facilitar el desarrollo económico, ¿no? Pero no solo es exclusivo. Yo creo que el instrumento económico más eficiente en los últimos años ha sido Reactiva. El programa a raíz de la pandemia, el Reactiva, ¿no? Que además fue absolutamente ingenioso, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? No porque fue ingenioso, sino porque es el instrumento más... Salvó a la economía, ¿no? Cuando la cadena de pagos se estaba paralizando, se inyectó un montón de dinero a la economía, las empresas que no estaban funcionando tenían dinero baratísimo para pagar planillas. Y siguieron funcionando. Claro, siempre hay la historia de que alguien que se aprovechó de eso, pero el grueso de la economía funcionó. Fue una decisión del Banco Central de Reserva que soltó encaje, devolvió el dinero a los bancos con la garantía soberana del Estado dio unas tasas de interés baratísimas, 1%, 1.5%, 2, 3 años sin garantía, casi al toque, y nos salvaron la economía. O sea, la economía cayó, pero si no hubiera habido Reactiva, estábamos fritos. Entonces, ahora, por ejemplo, si las pequeñas y medianas empresas son un problema, ¿por qué pensar en el tema tributario? He escuchado al ministro de Economía en su programa Punche Perú, y ya le puso marketing al tema, ¿no? Punche Perú, porque el ministro de Economía siempre tiene que ser optimista, nunca se la va a creer, pero siempre es optimista, y creo entender que uno de sus instrumentos es una suerte de Reactiva para las pequeñas empresas. Yo diría que eso es más eficiente que crear estas distorsiones tributarias que dan horas de clase nada más para los profesores. Y es correcto, ¿no? Porque... por las horas de clase. También por las horas de clase, ¿no? Pero no todo pasa pues por lo tributario. Yo creo que deberíamos tener un régimen simple, adecuado pues para contribuyentes no especializados. El tema, por ejemplo, del financiamiento también es importante, pero lo otro es que el Estado tiene también que entender que el valor agregado, pues que las pequeñas empresas que hay acá, que produce el Perú, es mínimo, ¿no? Y realmente ahí debería apuntar el Estado, ¿no? Son políticas de Estado, ¿no? O sea, nosotros tenemos, por ejemplo, cultivos ancestrales, ¿no? La papa, ¿no? Es algo que todos los peruanos saben, ¿no? Más de 3.000 tipos de papa. Tenemos el Centro Internacional de la Papa que está en Junín, ¿no? Sí. Un sitio bellísimo y sobre todo importante por su misión. Pero sin embargo, estas comunidades que se dedican a esta actividad, ¿qué beneficios realmente tienen de estos cultivos? O sea, hay que enseñarles, creo yo, orientarlos a que, digamos, inyecten algo de valor agregado, se formalicen, obviamente puedan mejorar sus economías y saben que indirectamente dar puestos de trabajo formal, ¿no? Ahora, una de las revoluciones más recientes que están asociadas al tema tributario fue en China. En China, en el 2004, en el 2005, se decide, por una carta que manda un funcionario de un partido en una provincia de China, manda una carta y dice, y eso genera una serie de acciones que el primer ministro lleva a deshacerse del impuesto agrario, que en un momento era de 5% o de 6 o 7%, y lo baja en 3 años a 0. Porque esa es la manera en que yo puedo hacer que esa economía se active. ¿Eso es algo que podría ocurrir acá o estamos hablando de algo completamente diferente? Pero incentivos hemos tenido y no han funcionado. Ha funcionado en la agroexportación costera. Bajaron la tasa de impuesto a la renta de 30 a 15, otras facilidades, sobre todo laborales de contratación, y claro, prosperó, pero no solo con impuestos. Han habido irrigaciones del Estado, a costa del Estado, que permitió eso. No solamente inversión pública, tratados permitieron que el Perú se incorporara al circuito de estos tratados de defensa de la propiedad intelectual y los
agricultores peruanos tuvieron un Estado que les permitió contratar propiedad intelectual, ¿no? Pues, semillas. O sea que ahí tenemos de varias cosas. Pero en el tema agrario, por ejemplo, hablábamos de estos incentivos para la gran agroexportación, pero la agricultura andina estaba exonerada. Ese es justamente, ¿no? el diagnóstico que todos vemos, es que dar exoneraciones, por ejemplo, al sector agrario, no genera realmente el beneficio esperado. Claro, ¿no? en China generó un crecimiento porque afectó a 800 millones de campesinos, pero claro, no es el mismo ejemplo. No es el mismo, es la misma situación. Nuevamente, ¿no? Nuevamente, en el tema agrario. Tú das incentivos para que crezca. ¿Cuál es el problema que tenemos en el tema agrario? Bueno, tenemos un problema de poca productividad y poca competitividad. Ya, le metes productividad, le metes competitividad, ¿y qué cosa tienes? En vez de tener un índice de 100 de papas, tienes un índice de 400. ¿Cuál es el efecto? Bajas el precio y tiras abajo. Entonces necesitas alguien que piense el tema y que diga, oye, bueno, ya, voy a incentivar el agro. Pero si quiero incentivar el agro, debo tener carreteras para sacar esa producción y exportarla, porque el mercado va a ser muy chico. Y si solamente dejo el mercado nacional, lo que hago es un incentivo perverso, porque produzco más, tiro abajo el precio. Entonces, problemas hay por todos lados. Problemas hay por todos lados. Entonces, agarremos quizás otra industria, haremos el tema del petróleo. En México, por ejemplo, los impuestos al petróleo en 1920 llevaron a una revolución tremenda que vino después de un gobierno, de un régimen casi dictatorial, donde había estabilidad, pero generaron esos impuestos muy fuertes que llevaron a esa revolución. En el Perú tenemos una serie de impuestos a la expropiación, al levantamiento de petróleo. ¿Podemos ser un país productor de petróleo si tuviéramos menos impuestos, más impuestos? ¿Cómo podría funcionar esa claro, ahí hay una suma, ¿no? Porque son impuestos y hay regalías aparte, ¿no? Claro. Yo realmente creo que las actividades extractivas están ya lo suficientemente comprometidas, pues, tanto con regalías como con tributos, ¿no? O sea, quizás en alguna actividad, por ejemplo, de incremento temporal, ¿no? Del valor internacional, se pueda pensar como en Europa están pensando implementar los windfall taxes, ¿no? Que vendrían a ser, nosotros los hemos refraseado de otra manera, ¿no? Los impuestos a las sobreganancias, ¿no? Claro. Entonces, algo así, ¿no? Pero temporal, ¿no? Sí, pero en la tributación de commodities, el tema es un tema de competencia internacional. Claro. Entonces, primero, si tú tienes mineral y de buena calidad, van a venir acá a explotarlo, no importa los impuestos que les pongas. Independientemente si es cobre, café o... Claro, o sea, si tú tienes capacidad de producir, ¿no? O sea, si nuestro producto es de altísima calidad, ya con eso ganaste competitividad. Puedes quitarle márgenes de ganancia con impuestos. Pero si tú no tienes buena producción, tus impuestos empiezan a jugar a competir con otros estados. Claro, porque claro. Un inversionista decía, ¿a dónde voy? Voy a Chile. ¿Y a Chile qué me ofrece? Ya, carreteras, seguridad política, estabilidad, tasas financieras más bajas. Ya, ¿qué me ofrece Perú? Ya, Perú me ofrece minería de mejor ley. Entonces, compenso. Claro. Entonces, ahí el tributo forma parte de una fórmula polinómica. Y ahí es donde uno dice, bueno, entonces quizás el Perú no cobra tantos impuestos a la minera, lo cual no es cierto. No es cierto. Pero se establece ese mito. ¿Por qué se establece ese mito? En realidad es un mito creado, creo yo, desde una perspectiva más política, ¿no? Porque en realidad no tiene ningún sentido sostener que las mineras no pagan tributos, ¿no? O sea, si uno mira la cifra recaudatoria del propio Estado, es claro que el 30% al menos es por minería y hidrocarburos, ¿no? Pero sin embargo, ese tema ha sido un tema como un caballito de batalla constante en los conflictos sociales que tenemos en el país. Bueno, pero si dicen que que Pedro Castillo fue derrocado, cualquier historia es válida, ¿no? Claro. Lo que haya habido es conflictos sociales que no han sido tratados adecuadamente en el mensaje. Uno, no es cierto que no paguen. La tributación minera puede llegar hasta el 50%, suma. 30% de impuesto a la renta, ya. 3% puntos porcentuales a los dividendos. Ya, regalías que están en función de ventas. Que quedan en la zona. Claro. Encima. Pico más, pico menos, llego a 40. Ya, participación laboral, que es una forma de impuesto a la renta, ¿no es cierto? Sí. Las autoridades, ¿cuántos son? 8 puntos. Ya están, 48.
Claro, el nivel es alto. Simplemente sumando las tasas. Claro. Entonces... Y todo eso sobre utilidad. Entonces, no es cierto que no pague. No es cierto, pero insisto, aún así hay grupos que insisten. Puede ser de que no se comunica bien porque el tema tributario, fuera de conversarlo en esta mesa donde estamos hablándolo de una manera muy interesante y didáctica, no se explica de una manera muy interesante y didáctica. Bueno, es que hay un tema de cómo es el funcionamiento de la minería. La minería genera trabajo mientras no produzca minerales. Ya. Es cosa contradictoria, ¿no? Es mientras está en la fase de producción, de extracción. Antes de extracción, mientras está haciendo movimiento de tierras, carreteras, construyendo plantas y cuanto hay, moviliza a toda la región, genera trabajo para todo el mundo. Una vez que empieza a producir, le metes máquinas y trabajadores mineros de altísima competitividad. Entonces, lo que hay es, primero, una sensación de una gran demanda laboral y después eso cae a nivel de personas, aunque la renta es mucho mayor, pero no la ven. Entonces, la zona alrededor, que mientras la minera no producía, tenía trabajo, cuando empieza a producir, deja de tener la cantidad de trabajo que había antes. Eso genera una frustración que es la que explica, o por lo menos es la base de cultivo en la cual otra gente con otros intereses pues optimiza perversamente, ¿no? Claro, y es difícil de contar. Me imagino que desde el punto de vista de la academia, contar esa historia y contar sobre el tema de tributación también es complicado. Sí, por supuesto, ¿no? Porque estamos hablando de un área que de por sí es árida, ¿no? Claro. Es jurídica, es medio económica, ¿no? Entonces... pero, a ver, yo creo que el Perú tiene una historia dolorosa en el tema de los impuestos. A ver, quienes sustentaron la colonia y los primeros 50 años de la República fue el tributo a los indígenas. Fue el único tributo que realmente rendía. El único tributo, además ese es el modelo colonial, pues, ¿no? Claro. España entraba y España no venía a explotar la producción. España entraba a cobrar tributos. Esa era la manera de colonizar. Entonces, ¿qué pasó cuando vinieron los españoles? Primero hubo una gran mortalidad por el sarampión, la viruela, la gripe. Entonces hubo una mortalidad, fue una hecatombe demográfica horrible, murieron muchísima gente. Se dice que acá, en esta zona, antes de que sea Perú, murió casi el 80% de la población simplemente originaria. por enfermedades otras como una pandemia que duraron como 3 siglos. Claro. Esta pandemia nos ha durado 1 año, pero esa duró 3 siglos. Ya. Segundo, como no había contribuyentes, sino pocos campesinos, pocos indígenas, les pusieron un sobretributo, que fue la mita, que fue el trabajo forzado. ¿Ya? Y eso duró hasta que Ramón Castilla se le ocurrió eliminarlo y tuvimos guano para subsidiar al Estado. Pero, por ejemplo, la primera revolución, o una de las primeras revoluciones, que es la de Túpac Amaru, se asocia muchas veces con combatir ese sobretributo. Sí, lo de Túpac Amaru tiene otras historias, o sea, por ahí, pero por lo menos la historia oficial ha recogido que se rebeló contra el trabajo. Más parece que era un tema de títulos nobiliarios, ¿no? Sí. Va por ahí más. Y obviamente que le impusieron un tributo que antes no pagaba, ¿no? Porque tenía privilegios, ¿no? Sí. Paralelamente hubo una revolución, Túpac Amaru era quechua, hubo una revolución aymara de los catarí, ¿no? En la zona Puno y lo que es ahora La Paz. Hubieron 2 revoluciones casi paralelas, exacto. Que fue una de las causas de la derrota, porque en vez de unirse los ejércitos se dividieron y facilitaron el tema, ¿no? Claro, entonces, pero seguimos alineados con la idea de que la revolución o la necesidad de actuar contra el sistema está muy asociado con el tema tributario, ¿no? Porque al final de cuentas tú tienes una revolución contra el trabajo. A ver, si me permites, a ver, sí, la revolución puede estar asociado al tema tributario, pero no como en el efecto recaudatorio. O sea, la gente se rebela tributariamente no por la plata que tiene que pagar, sino por si pertenece o no pertenece al Estado que le cobra el tributo. Adentro del sistema, o sea, si no es parte del sistema. Sí, hasta hace poco, ¿ya? Los Estados eran soberanos en 2 cosas. En darte la nacionalidad y en cobrarte tributos. O sea, el cobrar tributos era un acto soberano del Estado.
Hoy día ya no lo es tanto porque el mundo internacional nos impone determinado tipo de conductas tributarias, ¿no es cierto? Claro. Pero nacionalmente el Estado era soberano. Entonces pagar tributo era una forma de yo pertenezco a ese Estado. Entonces cuando alguien no se sentía partidario de ese Estado, se rebelaba tributariamente. Dejó de pagar. Pero ese dejar de pagar era un acto de protesta por no sentirte parte de ese Estado. Yo creo que el ejemplo ese fue el tema de la Revolución Americana. No, los americanos dijeron, yo no formo parte del imperio inglés, no pago el impuesto al té. Ya. Y no solo no pago el impuesto al té, sino agarro los botes que traían el té y lo tiro en la bahía. Pero ojo, en el Perú está ocurriendo eso. A eso La economía informal es una manera de decirnos, oye, ¿saben qué? Ya, yo me siento peruano por la camiseta, por la selección de fútbol, por el himno. En estas protestas han habido banderas peruanas, ¿ah? O sea, no hay un tema de separación. Lo que están diciendo es, yo no me siento representado por ese Estado y yo no le pago tributos a ese Estado. Ese es el tema peligroso. ¿Por el sistema recaudador o por no participar? Es que mejoremos a la SUNAT y no va a cambiar el tema si es que el contribuyente no se siente parte del Estado. O sea, por eso decía, no es un tema de Hacienda. O sea, no es el huevo, la gallina, es literalmente uno es un viene tema de antes que el otro. pertenencia. Claro, y esto es digno de un análisis inclusive hasta sociológico, o sea, más completo, Hagamos ¿no? el análisis sociológico, Por porque supuesto. tenemos tiempo. Si nosotros miramos las zonas más convulsionadas y donde ha habido más reclamos justamente en estas épocas, nos vamos a dar cuenta que son las zonas más informales y donde el Estado tiene menor presencia, entre ellos presencia tributaria, ¿no? Entonces, Puno, Cusco, son países, son zonas del país donde hay pues poca recaudación tributaria, ¿no? O sea, hay pocos contribuyentes realmente. Entonces, allí nos damos cuenta que hay un poco un componente también de pertenencia al país, ¿no? Porque el contribuyente, o sea, el ciudadano, percibe, aunque esto no es efectivamente, digamos, está más en interno, percibe que pagar tributo es parte de tu deber, ¿no? De tu nacionalidad. Pero no hay normalmente en este tipo de cosas hay un contrato social en que yo digo, yo pago tributos, yo pago impuestos y usted, Estado, me da bienestar, me da tranquilidad, me da beneficios y me da un espacio para yo poder crecer mi negocio. Yo pago pero te exijo, claro. ¿No es cierto? O sea, eso es un poco el punto. Y esa exigencia se ha levantado porque el Estado no ha cumplido con su promesa. Sin duda. Entonces... Sin duda. No para todos igual, pero sin duda. Claro. Ahora, el impacto, o sea, si yo sigo esa línea históricamente, puedo llegar a una revolución. Porque ya llego a un punto en el cual hay demasiada gente fuera del sistema para sostener el sistema. Bueno, pero tu diagnóstico es alarmante, porque estaríamos ahora en vísperas de una revolución, en ese diagnóstico. Y no creo que sea un diagnóstico equivocado, pero quiero poner paños fríos. Sí, ¿no? sí, bueno, porque creo que no necesitamos, ¿no? Pongámosle paños fríos, sequemos también la mesa y nos vamos a un corte, regresamos aquí en Punto Medio en el horario estelar de Canal N. Quédese con nosotros. Este programa llega gracias a Antelios, el mejor filtro para tu piel contra los rayos UV más dañinos. A nivel global, el melanoma representa aproximadamente el 1.5% de todos los casos de tumores en ambos sexos. El melanoma es el cáncer más agresivo y más mortal si es que no se detecta a tiempo. En el año 2020, en Perú, hubieron aproximadamente 4.462 casos nuevos de cáncer de piel y 777 muertes. Por eso es importante una detección temprana. El cáncer de piel está directamente relacionado con la exposición excesiva al sol. Este es el factor de riesgo más importante, junto al antecedente de haber tenido al menos 3 quemaduras solares durante el transcurso de toda nuestra vida. También es importante tener en cuenta la exposición a las cámaras de bronceado, que también pueden producir el cáncer de piel.
El Perú es uno de los países con el índice de radiación ultravioleta más alto a nivel del mundo, alcanzando en la mayoría de los días el grado de extremadamente alto. Esto debido a factores específicos, como estar cerca de la línea ecuatorial, la altitud y la delgadez de la capa de ozono en la zona del altiplano. Porque es una línea muy completa que se adecúa a la necesidad de cada piel, tanto en niños como en adultos, y contiene filtros solares que cubren hasta la última brecha del espectro de radiación ultravioleta, generando una mayor protección para nuestra piel. Este programa llegó gracias a Antelios, el mejor filtro para tu piel contra los rayos UV más dañinos. La protección de tu piel es indispensable en la rutina del día a día. Protege tu piel todo el año con el nuevo Antelios UV Moon 400, el mejor filtro para tu piel contra los rayos UV más largos y dañinos. Su textura fluida y de rápida absorción te encantará. Además, es apto para todo tipo de piel. Encuentra la línea Antelios en las principales cadenas de farmacia a nivel nacional. Y recuerda visitar a tu dermatólogo, el experto en piel. Estamos de regreso en Punto Medio en el horario estelar de Canal N. El tema, la tributación y revoluciones. Vamos a ver si le podemos poner un poco de paños fríos al punto que yo decía sobre que estamos en una víspera de una revolución gracias a la situación tributaria. Mira, a ver, el ejemplo que quisiera poner es el de los edificios. Todos los propietarios o los inquilinos de los departamentos de un edificio tienen que pagar una cuota de mantenimiento, ¿no? Está visto que si el edificio está bien mantenido, los propietarios y los inquilinos suelen pagar y lo hacen a veces con gusto. Es un deber, pero lo hacen con gusto. ¿No? Porque les dan un beneficio Porque directo. entienden que las zonas comunes también son suyas, entienden que el ascensor también es suyo, entienden que las luces son suyas, que el agua para regar los jardines que hubiese también es suya. O sea, hay un sentimiento de pertenencia por lo público. En cambio, si está ¿cómo se llama?, abandonado, las zonas comunes están sucias, las ventanas están rotas, ¿para qué diablos voy a pagar impuestos? Porque no. Entonces, yo creería que ahí el impuesto, claro, formalmente es un tema recaudatorio, pero creo que en esencia es un tema de pertenencia. Yo siento que este edificio es mío y pago para que se mantenga. Y si hay alguien que no paga, lo denuncio, le pongo aviso, hago un paradigma de un no pagador que le hago difícil la vida. En cambio, si nadie paga, ¿por qué voy a pagar yo? Yo creo que ahí la tributación termina siendo un carné de pertenencia. Yo pago impuestos porque me siento que pertenezco a este Estado. Y es lo que nos ha faltado. Y eso es sumamente importante, porque no necesariamente pagar tributos significa pagar cantidades siderales, ¿no? O sea, cada ciudadano debe tener la dignidad, o sea, se le debe otorgar la dignidad de pagar sobre la base de la riqueza que tenga, y contribuir con una parte de esa riqueza, aunque sea simbólica, al sostenimiento del gasto público, porque eso luego fortalece la esencia de la pertenencia, ¿no?, que son los temas lamentablemente en tensión en estos últimos meses, ¿no? Claro, sin embargo, hemos hablado un poco de que el peruano está sobretributado. Siguiendo el ejemplo del edificio, es como si constantemente le tuvieran que poner cuota extraordinaria tras cuota extraordinaria, o por lo menos así se percibe. Un grupo de ellos. Un grupo de ellos. Es. Entonces, ¿qué se hace con ese grupo de personas que está sobretributada, más no ve los beneficios de esa sobretributación? Es que ahí tenemos que reconocer que somos una sociedad desigual. Claro. O sea, la realidad es la que te impone, somos una sociedad desigual, ¿ya? Y quienes tenemos la suerte de tener lo que tenemos, ¿no?, está clarísimo que el impuesto que vamos a pagar no va a retornar. Pero ahí tiene que haber hay un deber ético, hay un deber moral con nosotros mismos como sociedad, porque nuestro horizonte de vida es muy pequeño para entender una sociedad que debe ir a 50, 100 años.
Yo creo que el tributo de los que tenemos es un deber moral, es una responsabilidad. Yo no pago tributos para que me den seguridad, porque probablemente no me la den. No pago para que me den educación, porque probablemente no me la den, ni para que me den salud. Pero sí pago para que se las den a los demás. Y yo creo que ahí nos faltó. A quienes pagamos tributos nos faltó un acto mayor de responsabilidad. Creíamos que nuestra responsabilidad se limitaba con pagar y no exigimos. Nos olvidamos de exigir que el gasto público sea eficiente, ¿no? Y yo creo que la pandemia nos tiró la realidad en la cara, ¿no? La cantidad de muertos por no tener balones de oxígeno es un tema que históricamente nos va a pesar. Y no entendíamos, creo que la pregunta es, ¿entendíamos en ese momento, pre-pandemia? Bueno, que me imagino que sí, algunas personas sí, pero no se entendía el nivel de la precariedad del sistema público o el sistema de salud, por más de que la gente pague impuestos. Es verdad. Hay un tema ahí, voy a poner dos ejemplos. El terremoto del 2007. Del 2007. Del 2007 en Pisco. En Pisco. Que hablamos ayer en el programa. Ya. Y el niño costero del 2017. ¿Ya? Después de estos dos desastres, el Perú tenía plata. ¿Ya? Y para Pisco nombra a Julio Fabre. Sí, para Forsor. Exacto. Y para la reconstrucción con cambios, nombra a Pablo de la Flor. Para la Autoridad de Reconstrucción con cambios. Exacto. Correcto. Dos supergerentes. Supergerentes. Nadie puede decir que Julio Fabre y Pablo de la Flor no eran unos supergerentes. Dos personas honestas, trabajadoras, con visión gerencial. Y no pudieron. ¿Por qué no pudieron? Y había plata. Y había plata además para hacer algo inmediato, que era reconstruir puentes, establecer postas médicas, encauzar los ríos, reconstruir las ciudades destrozadas. ¿Por qué? Y ahí tenemos nosotros una malicia en un régimen de descentralización que nos ha creado gobiernos regionales y municipalidades sin mucho horizonte. Yo creo que ahí la estructura política, o sea, la descentralización política de la Constitución del 93 es algo que hay que pensar. Porque es ineficiente, ¿no? Es claramente Pero que además ineficiente. da pasto para la corrupción. Desgraciadamente es eso. Y justamente en ese tema la pregunta se vuelve, ¿no? O sea, se ha creado dentro del sistema actual brechas demasiado grandes que el sistema tributario puede cubrir. A lo que me refiero con eso es, ¿puede la tributación, una tributación honesta que lleve a resultados, comenzar a cerrar las brechas? Se puede, efectivamente, ¿no? Pero para eso se necesita una visión mucho más amplia y clara de la situación peruana y políticas de Estado más amplias y comprensivas, ¿no? O sea, aquí lo que hay que trabajar es en ideas PAC, ¿no? En diversas líneas de trabajo, ¿no? De acción para hacer frente pues a la situación más importante y preocupante que tiene el Perú justamente pues que es la altísima informalidad, ¿no? Hemos justamente, regresando a este punto de la demolición que ha sufrido la economía peruana, y hablo aquí de la economía peruana inclusive interna de las empresas y de los peruanos con el tema de la pandemia, ¿no? Esto nos ha desnudado de manera evidente, ¿no? O sea, hemos realmente constatado una realidad, ¿no? Y es que las unidades económicas son mínimas, elementales, ¿no? Claro. Y han sufrido dramáticamente. Esto no puede volver a pasarnos, ¿no? Vamos a una segunda pausa y regresamos en punto medio para seguir hablando sobre el tema tributario. Quédense con nosotros. Se está desarrollando la Feria Culturaimi. Y acá está, mira este cliente, mira la cara de satisfacción que tiene este cliente. Carla, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Así nos encontramos. Detalles de lo que ha acontecido en el centro de la capital. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Canal N. Están con ustedes Katia Cruz y Fernando Llanos.
Estamos de regreso con Punto Medio en el horario estelar de Canal N. Soy Emil Cayó, estoy hablando con César Luna Victoria y Jorge Bravo. Tengo una cita atribuida a Luis Cabrera, que es el secretario de Hacienda de México en 1920, donde se daba esta revolución, y él decía, el dinero hay que tomarlo por donde se encuentre. Es decir, si es que hay un grupo de personas que tienen el dinero para poder pagar y aguantarme el país, ahí es donde voy a ir. Estamos hablando un poquito antes sobre el tema de que es un país desigual. ¿Puede ser demasiado desigual? O sea, hemos llegado a un punto en que ya la brecha es incerrable. Monetariamente el asunto se puede manejar. Yo creo que la desigualdad monetaria, o sea, la pobreza monetaria es un tema que se puede... Lo veníamos haciendo bien, ¿ah? Claro. O sea, el Perú hemos tenido muchos éxitos en pobreza monetaria, en eliminación de la anemia. O sea, yo creo que ahí tenemos experiencia que sí. La pandemia cortó todo eso, pero en fin, yo creo que hay otra pobreza, hay otra miseria, ¿no? Que es la miseria espiritual, ¿no? Y ese tema ya queda probablemente para otros programas Prime, sí. Pero yo diría que esa pobreza espiritual o esa miseria espiritual ataca a la hermana gemela de la tributación, que es la inversión pública. O sea, la brecha no la cubrimos con tributación. La tributación es la primera parte, no, con la tributación tú recaudas dinero. Lo que hace que ese dinero sea eficiente y eficaz es el gasto público. Y en el gasto público sí hemos tenido nosotros errores esenciales en los últimos años. En este programa hemos conversado antes sobre eso y la pregunta salía si no teníamos dinero o estamos ejecutando mal. La respuesta en ese programa fue no lo estamos ejecutando bien, no estamos gastando bien. Entonces, dada esa respuesta y dentro de este tema, si no estamos gastando bien, ¿deberíamos recaudar menos? No, yo creo que la respuesta es la recaudación, ¿no? El flujo de ingresos debe ir efectivamente incrementando, ¿no? Lo que tenemos que hacer es, no sé si ustedes han oído hablar de esta frase que es bastante manida, hay que incrementar la base tributaria. Correcto. La base tributaria es la cantidad de aportantes al sistema, ¿no? Eso se tiene que dar. Yo creo que ese 20% de formales que tributan debe ir incrementando poco a poco, pero lo otro es cómo el Estado hace un uso eficiente de esos ingresos. Justamente lo que César decía, el gasto público, ¿no? Y ahí somos bastante malos, ¿no? O sea, ahí nos falta definitivamente trabajar en varias cosas. La pobreza espiritual, que es en buena cuenta la altísima corrupción, ¿no? Y voy a tocar un punto que mencionó al comienzo del programa, pero lo voy a traer ahora, que es el tema de la tributación digital. Estamos pasando justamente en un proceso de revolución digital. La primera revolución fue el tema de la tecnología, o sea, la llegada de Internet. Hoy en día hay sistemas digitales que nos ayudarían a recaudar más eficientemente y poder detectar mejor eso. ¿Eso ayudaría un poco a la situación del país? ¿Podríamos recaudar más inteligentemente? Por supuesto, ¿no? Claro que sí. O sea, la tecnología lo que hace es, aplicada específicamente pues, a los procesos, es simplificar, ¿no? Hace que sea mucho más sencillo el propio cumplimiento de los tributos como los trabajos de verificación y todo. ¿Cómo? Entonces, porque todo se automatiza, ¿no? Por ejemplo, cuando uno emite comprobantes de pago, facturas electrónicas, es mucho más fácil posteriormente que los registros de esos comprobantes automáticamente llenen los libros contables y la posibilidad de error sea mínima. Y el trabajo de revisión por parte de la Administración Tributaria es también un poco automático, ¿no? Ya residual el proceso de revisión por parte de personas, ¿no? Entonces esto hace que sea mucho más sencillo. ¿Y más cercano quizás a las personas? Por supuesto, ¿no? O sea, sería mucho más eficiente que en general no todos los contribuyentes tengan prepautado el monto, por ejemplo, de los tributos y no haga ese trabajo y ese esfuerzo que todos hacemos, ¿no? Por estas épocas, ¿no? Ya se nos acerca el vencimiento de la declaración del impuesto a la renta y es un trabajo efectivamente que podría la tecnología ayudar en el buen sentido, ¿no? El mundo evidentemente al digitalizarse permite también cruces de información, que la administración tributaria también conozca de información de otros países, ¿no? Y cerrando brechas también sobre todo para dineros que eventualmente no estarían tributando en el Perú
porque están fuera de los controles de los radares del Estado, ¿no? Claro, que ese es el ejemplo que mencionamos al comienzo también, ¿no? Pero ¿cuáles son los desafíos que ustedes ven dentro de sus ámbitos de trabajo para que esa revolución tecnológica se lleve a cabo en el Perú? La cooperación técnica internacional nos va a ayudar en el tema. O sea, yo no por ahí. A mí me preocupa más bien que estamos generando otra dualidad, ¿no? Tiempo atrás eran los países generadores de capital y los países receptores de capital, recuerda, ¿no? Y había una tributación sobre dónde se paga el tributo, ¿no? En el país donde es nacional el inversionista o el país donde está la fuente que genera la riqueza. Creo que si eres estadounidense pagas en los dos. No, ese es un tema de renta mundial, un tema técnico, pero en la división de una renta determinada, ¿dónde se tributa? Si se tributa en el país que genera la riqueza o en el país de residencia del inversionista. Ahora vamos a pasar a estos temas digitales, ¿dónde se va a tributar? ¿No? Entonces yo creo que hay que estar atentos, porque nosotros somos un país de los pobres digitalmente. Entonces vamos a formar parte de los parias digitales y las economías más poderosas van a ser las que van a establecer una tributación internacional. El tributo, lo mencioné, está dejando de ser una creación nacional y está pasando a ser una creación más internacional. Es como si el tributo fuera un commodity. Ahora estamos discutiendo, por ejemplo, impuestos mínimos a la renta en Europa, ¿no es cierto? Impuesto mínimo a la renta de las transnacionales, ¿no? Y cuánto tiene que tributar en cada uno de los países donde está la... Eso es cuántica para nosotros. Nosotros no tenemos esas empresas que quisiéramos tener aquí. Sin embargo, eso está... ¿Las empresas que hacen el cálculo o las empresas que podemos cobrarles eso? Lo que pasa es que hay las reales grandes empresas, o sea, a nivel mundial, no están en nuestros territorios, ¿no? Y hay unas discusiones justamente con este salto al mundo digital de la pérdida de recaudación tributaria que tendrían países, por ejemplo, cuando hay operaciones que realizan, voy a poner ejemplos, ¿no? Google, Facebook, IBM, ¿no? Amazon. Pero nosotros no tenemos esas empresas aquí, por lo tanto vamos a hacer una especie de convidados de piedra, ¿no? Le vamos a ver qué otros... Todo este tema de la tributación internacional, exacto, vamos a mirar el banquete desde la ventana. Ahora, pero en muchos casos hay países que han bajado sus tributaciones específicamente para atraer negocios como Google o etcétera, para que abran sus oficinas ahí. En Estados Unidos se hace mucho eso a nivel estatal, pero también ha ocurrido a nivel regional, porque por ejemplo México y Argentina se han vuelto los hubs de estas empresas cuando abren oficinas en regiones. ¿Podemos hacer eso en Perú? Pero con inteligencia, porque la selva, ¿hace cuántos años tiene exoneraciones tributarias y cuánta empresa hemos sacado? Bueno. Ya está, o sea, frontera. La zona de frontera tiene incentivos fiscales. ¿Ya? ¿Qué economías hemos desarrollado? Entonces, el incentivo fiscal funciona como parte de un combo, ¿no? Que si tú no das la seguridad, que si tú no das la garantía, no van a venir, ¿no? Ese es el asunto. Si no tienes mercado. Si no tienes mercado. Regreso a lo que mencionaba antes sobre el deber, como tributo como deber. Eso se ha perdido un poco, creo que la parte del deber se ha perdido un poco. O sea, había una desconexión social un poco fuerte. ¿Cómo podemos regresar, sobre todo como lo menciona, que el tributo ya no es una parte soberana? Yo creo que si lo ponemos como deber, yo creo que yo prefiero, en vez de hablar de deber, es de pertenencia, ¿no? Es, si yo formo parte de un club, pago mi cuota porque el club me da servicios. El club no me da servicios, ni voy ni pago. Claro. Y yo creo que gran parte de los peruanos no nos sentimos parte de este gobierno y de este Estado, y esa está, en mi opinión, está detrás de esta falta de pago de tributos. Hay un tema educativo, sin duda alguna, ¿no? Y ese tema educativo parte porque cada peruano interiorice que el pagar tus tributos te hace pertenecer a este país, ¿no? Que uno no solo debe sentirse orgulloso del pasado histórico, de la gastronomía que es magnífica, sino también, o de los éxitos de la selección peruana cada 30 años, ¿no? Sino también obviamente de pagar tributos, ¿no? Eso es un mensaje que podría usar la SUNAT para la próxima campaña de recaudación. Pertenece al Perú, paga tus tributos. Yo creo que sí. Bueno, y con esto hemos llegado al final del programa. Les agradezco muchísimo el tiempo y la conversación, que creo que ha estado súper útil.
Soy Emil Cayó, les agradezco a nuestros televidentes, les agradezco a mis invitados, los dejo con Melissa Pesquera en Hora 11. Muy buenas noches, nos vemos el día de mañana.